demostrar en este sentido, mediante ese simulador que ustedes pues, ya obviamente ya lo han estado, perdón, ya lo hemos estado trabajando. Entonces, quiero que comparen algunas cuestiones en particulares. Este pues se puede graduar, este cañón, ¿cierto? Desde un ángulo de 25 hasta 90 grados. Y pues obviamente aquí le he dado a conocer algunos componentes como los vectores asociados a la velocidad, la aceleración y la fuerza que actúan en este movimiento. Pues no tanto la fuerza la vamos a tener en cuenta, pero sí los dos anteriores, la velocidad y la aceleración. Entonces voy a tratar de ir aumentando de manera gradual el lanzamiento, digamos, de este objeto, ¿sí? Y entonces podemos ir también tomando como forma de comparación entre los diferentes movimientos que hagamos. Entonces, voy a mantener la rapidez inicial constante. Antes de ello, pues, si ustedes observan bien esta partecita, yo volví, inicio el proceso, dejémoslo aquí normalmente, aquí. Ahí. Ahí en pantalla ustedes pueden apreciar que realmente, entonces cuando se lanza un objeto, como les comentaba la clase anterior y de pronto en una situación en particular de lo que hablábamos del plano, en este movimiento entonces ya que estábamos ligando, pues existen también la composición de dos movimientos. Uno en el eje horizontal que va a ser constante y ustedes van a darse cuenta de que esta línea nunca va a variar cuando el objeto va subiendo y luego desciende. Por lo que entonces está trabajando en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, donde la velocidad es constante. Ahora, en el eje vertical sí va a tener una distinción diferente. Si usted ve, por ejemplo, este vector acá arriba con respecto al de acá abajo, incluso ve las fuerzas, entonces va a notar que este vector es más cortico que el de acá, o sea, tiene menos magnitud. Lo que implica que llega un momento donde este vector posiblemente llegue a ser 0 y este tenga su mayor magnitud, debido a que pues, la fuerza gravitacional está ejerciendo siempre una desaceleración, en este caso, hasta que llega a su punto más alto, y entonces el objeto cambia de dirección para entonces sentirse acelerado y volver a aumentar entonces ahí sí la velocidad con que desciende, ¿sí? Entonces, finalmente estamos asumiendo que el movimiento parabólico, pues entonces está muy arraigado al movimiento semiparabólico en cuanto a la composición de dos movimientos, ¿sí? Uno en el eje horizontal con velocidad constante asociado al movimiento rectilíneo uniforme como para ir corroborando esta información, y el otro es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, donde está sujeto al efecto que ejerce la aceleración gravitacional, que es 9.8, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues, en ese caso, entonces la única acción o el eje en el cual vamos a mirar esa interacción es en la parte vertical. En el horizontal se va a mantener constante. Ahora otra cosita. Ustedes ven esta línea que está aquí como fucsia o rosadita, no sé qué color la puedan interpretar ustedes ahí. Esta es la, digamos, es la línea que puede denotar la velocidad del objeto. Pero, a su vez, él va a tener estas componentes que lleva acá. O sea, siempre la velocidad va a estar, digamos, amarrada o ligada a la velocidad que lleva en X y a la velocidad que lleva en Y. De tal forma que entre ellas dos, entonces va a originar una fuerza, perdón, una velocidad que va a estar variando constantemente. Voy a disminuir un poquito para que ustedes miren qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Entonces, vean, si ustedes aprecian los vectores, cómo empiezan a cambiar ese vector verde. ¿Sí ven? Entonces, ahí estamos mostrando de que realmente en este tipo, vean el vector acá arriba cómo empieza a cambiar, ¿sí? Porque pues esa magnitud de la velocidad, digámoslo así que marca ahí, empieza a disminuir a medida que el cuerpo va subiendo, hasta que llega a un punto donde se hace 0, y ahí prácticamente queda, pues, a ver si puedo mover bueno, no puedo mover todo esto, pensaba moverlo. Donde queda realmente el punto máximo, que ahí sería su altura máxima, y entonces, pues ahí trata de cambiar de dirección para que el cuerpo entonces descienda. Y ustedes ven que la flechita ahorita empieza a aumentar gradualmente a medida que va descendiendo.
esa es la velocidad en el eje vertical. O sea, llega un momento donde la velocidad supera, digamos, la fuerza, el valor de la fuerza gravitacional en caso tal, porque ya viene con mayor impacto de lo que nos está acelerando la Tierra a un cuerpo cualquiera que esté sobre la superficie, ¿cierto? Y entonces mire lo que sucede, ahí se ve claramente cómo están ocurriendo los cambios, pero vuelvo y repito, la del eje horizontal no va a tener ese efecto, se mantiene constante. Bueno, en ese sentido, entonces, el movimiento parabólico podemos asumirlo también que está arraigado a un ángulo de lanzamiento, a una velocidad inicial, ¿cierto? Que está asociada a dos componentes, una horizontal y la otra vertical. Puede tener una altura máxima y va a tener un alcance horizontal máximo, que es el que va de aquí hasta acá. ¿Listo? Que es el X, todo esto, y la altura máxima de Y. Velocidad inicial, también asociada con una rapidez inicial, y vuelvo y repito, está asociada a las dos componentes. Lo mismo la velocidad final. La velocidad final, recuerden que va a estar asociada a la velocidad que lleva en X y a la velocidad que va o lleva en Y. Ambas están ligadas al ángulo con que lanza, es decir, depende, la velocidad final o inicial de un cuerpo también depende mucho, pues, de la fuerza con que se lance y también del ángulo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, con el siguiente movimiento. Voy a mantener en todos los casos la misma velocidad y el ángulo lo que voy a variar. Hacemos el primer lanzamiento. Bueno, ahorita vamos a graduarlo a 30 grados. Vamos a mirar qué pasa cuando yo aumento el ángulo. Mire que ahí, si aumento el ángulo, la altura también aumenta y la distancia horizontal también va aumentando. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, a 35 grados? La altura se ve que va a aumentar, sí. Aquí está el punto Y. Y horizontalmente también aumentó. Vamos ahorita a estimar otro de 40 grados. Todo con la misma velocidad, ¿no? 20 metros sobre segundo. La altura también aumentó y la distancia horizontal también sobrepasó un poquito. 40. Vamos a los 45 grados. Altura, vamos a ver qué le pasa a la altura. También aumenta. Y la distancia horizontal, vamos a ver qué pasa. También está aumentando, ¿cierto? Que es la que se ve acá. Bueno, vamos a ver si de pronto se alcanza a distinguir bien, es que no me deja mover, pero bueno, ahí se alcanza a ver que la distancia horizontal máxima en 45 grados se alcanzó fue con ese ángulo, ¿cierto? Respectivamente. Y si ahorita empiezo a subir otro valor, vamos a ver qué pasa. Se sigue adquiriendo mayor altura, pero miren que la distancia horizontal ahorita ya empieza a recortarse. Si yo sigo aumentando entonces, vuelve a descender el objeto y... Conclusión que podemos ir sacando, muchachos, que en un movimiento parabólico, cuando usted lanza un objeto con cierto ángulo, hasta los 45 grados, la altura empieza, digamos, a aumentar, pero a su vez, ahí es en ese ángulo de 45 grados, ahí es donde se alcanza la distancia horizontal máxima. ¿Cuál es la distancia horizontal máxima? Pues la distancia que hay de aquí hasta acá. O sea, digamos que ya ha sido posiblemente unos 22 metros el alcance horizontal máximo. Esa se da con el ángulo de 45 grados. Si ya empiezo a subir el ángulo, entonces mire que la altura pues empieza a aumentar, pero la distancia horizontal empieza a disminuir, que eso es lo que nos está mostrando entonces aquí el cañón, vean. Ahí la altura sigue aumentando, pero la distancia horizontal se ve siempre afectada por el efecto gravitatorio y por el ángulo. De tal forma de que si yo sigo en esa tónica, aumente y aumente, digamos, el ángulo de lanzamiento, pues efectivamente la distancia horizontal se va a disminuir y la altura va a aumentar. Con uno de 70 grados, entonces mire, hasta que llegará un momento donde, vamos a aumentar la velocidad porque no nos vamos a demorar más, llegará un momento donde, si yo, por ejemplo, mire las alturas que siguen aumentando, si yo coloco, por decir algo, este ángulo en los 90 grados, ¿en qué tipo de movimiento se me convierte? Pues en un movimiento de caída libre, ¿cierto? Lanzamiento vertical hacia arriba y caída libre. Entonces, eso es lo que estoy tratando de demostrar con esta situación. Ahora bien, de nuestra guía nosotros ya estuvimos hablando de algunos aspectos claves
la vez pasada. Hoy quiero tratar de acercar esta partecita con lo siguiente. Permítame aquí. En el movimiento parabólico, entonces, ahí en sus guías aparecen estas ecuaciones que son básicas y fundamentales para estimar lo que nosotros queremos. Esta velocidad inicial es una componente en X y esta es una velocidad inicial es una componente en Y. O sea, estas son las dos velocidades que le van a originar a usted la velocidad con que sale el cuerpo o con que llega el cuerpo. De tal forma que entre ellas dos, ustedes se dan cuenta que al sumarlas, obviamente, pues le tiene que dar esa velocidad inicial o final. Y que además cada componente está asociada a la velocidad inicial con que se lanza y el ángulo en X con respecto a coseno y en Y con respecto a seno. ¿Esto por qué se da? Pues porque ustedes ya saben a partir de las demostraciones geométricas y trigonométricas que se dan, digamos, desde los diferentes estructuras geométricas, nosotros sabemos que, por decir algo, vamos a construir un triángulo así rápidamente y que no, bueno, me disculparán, así, de pronto acá en formas puedo encontrar un triángulo que se me pueda asociar, es que no he visto uno así bien práctico, pero bueno, tomemos este, no quería este, pero vamos a ver si de pronto lo puedo girar. Iremos el otro 180 grados, a ver si queda la misma. No me sirve. Este aquí. Bueno, ahí sí está un poquito más referenciado. Ahora mire, este ángulo que yo voy a dibujar aquí, llamémoslo el ángulo teta. Este sea el lado A, lado B y lado C. O como está allá, este sea la velocidad inicial en X, y este sea la velocidad inicial en Y, o sea, este lado. Y este C, pues obviamente va a ser la velocidad inicial. Ustedes se dan cuenta, eso es como estuviéramos asociando el teorema de Pitágoras, realmente es eso. Pero entonces tengan en cuenta que esta componente en X, que es constante, por cierto, porque es una velocidad pues que está ligada a un movimiento que es rectilíneo y de carácter uniforme, lo que implica que esa velocidad se va a mantener durante todo el trayecto igual. Eso es lo que mirábamos en la representación gráfica ahorita en el simulador de PEG. Y aquí en B, pues esta componente de la velocidad sí va a estar variando porque ella está sujeta más que todo al efecto gravitatorio, ¿sí? Y dirán, pero profe, ¿pero por qué si en la ecuación no aparece sino solamente la velocidad inicial y el seno de teta? Sí, pero entonces cuando usted introduzca por acá o quiera ver realmente esa velocidad como tal, se va a dar cuenta que realmente ella sí está siendo afectada por la gravedad. Todo cuerpo que esté, digamos, asociado a una altura se ve afectada por la gravedad y pues obviamente del lugar, cuántos metros o la misma altura que tenga con respecto a ello. Entonces, bajo este criterio nosotros aquí aplicamos la razón seno, por ejemplo, la razón trigonométrica seno y la razón trigonométrica coseno. ¿De quién? Voy a asociarlo con el ángulo que está aquí, que puede ser el de 30, 40, 45 grados, el ángulo que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos tener en cuenta que este tipo de expresión, entonces, por ejemplo, seno a quién es igual. Seno es el cateto opuesto, que en este caso sería la velocidad inicial en Y, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Y el coseno es el cateto adyacente, o sea, velocidad inicial en X, sobre la hipotenusa, que es velocidad inicial. Y aquí si nosotros despejamos de cada una de ellas, entonces nos vamos a dar cuenta que la velocidad en Y es sencillamente el seno del ángulo que se forma por la velocidad inicial, que es precisamente lo que tenemos acá. La velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que se forma. ¿Verdad? Aquí está. Y coseno por velocidad inicial, pues es igual a la componente. De aquí surge esta relación, teniendo en cuenta de que esta velocidad aquí, generalmente uno la coloca más gruesita, haciendo alusión que es una velocidad mayor que las anteriores, ¿sí? Porque estamos trabajando es con respecto a una componente.
¿Listo? Esta es una magnitud como tal mayor que las anteriores. Entonces, bajo ese preámbulo podemos tomar en cuenta de que cuando yo quiero calcular las componentes, o puedo estimar también una distancia horizontal máxima, que es este X máximo, entonces miren que esta expresión es la que va a dar respuesta. Lo mismo la de altura máxima y el tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo pues va asociado a tanto lo que sube el objeto como cuando cae. Por eso aparece un 2 aquí, porque está tomando como referencia lo de subida y lo de bajada. Entonces, pues muy pronto, si Dios lo permite, en un retorno, estaremos tratando de que si alguien tiene de pronto alguna inquietud en ver de dónde salen estas ecuaciones, pues ya lo trabajo de manera más particular. Pero igual hay muchos, si alguno que quiere saber de dónde resultó, pues quiere mirar procesos, yo les comparto una guía adicional para que pueda verificarlos y tener en cuenta de dónde es que surgen estas ecuaciones, porque no son, digamos así, tan colocadas, sino que es como para resumir un poco lo que estamos trabajando, pero tienen un sustento teórico, ¿listo? Entonces, con esas 5 ecuaciones que son básicas, puedo calcular las componentes, el alcance horizontal máximo, altura máxima y tiempo de vuelo. Entonces, bajo esa premisa, podemos tener el primer ejemplo. Aquí en este caso es que un proyectil es lanzado con una velocidad, en este caso esta velocidad va a ser inicial de 30 metros sobre segundos y de manera que forma 60 grados con la horizontal. Calcular la velocidad del proyectil en su punto más alto, o sea, hay que encontrar la velocidad horizontal, como la han distinguido ahí. Entonces, para ello, nosotros, ¿qué nos toca aquí hacer? Tratar de sacar los datos para que nosotros podamos identificar esos valores, como en este caso velocidad inicial en X y el ángulo. Entonces, yo puedo hacer uso de la ecuación que tengo aquí, que es la que acabamos de mostrar acá, que es la componente en el eje horizontal, ¿sí? Esta. En el vertical, ¿por qué no la uso? Porque realmente esto es cero. ¿Por qué cero? Porque es que realmente allá la velocidad se va a entender que cuando llega a la altura máxima, se van a dar cuenta ustedes que pues realmente el ángulo es de 90, perdón, tenemos queríamos de 0, daría 0 realmente esto, ¿sí? Porque la velocidad inicial, a pesar de que ya está, pues en esta componente realmente el vector está haciendo un cambio de sentido, entonces se invierte y por eso va a quedar entonces en 0 esta parte. Por eso entonces se está pidiendo solamente la velocidad horizontal. Entonces, aquí haciendo una sustitución en el caso tal de valores, podemos encontrar que la velocidad inicial ya sabemos que es 30 y el ángulo al cual vamos a aplicarle el coseno es de 60 grados. Por lo tanto, el coseno de 60, como es complementario con el seno de 30, entonces coseno de 60 es 0.5. Y al multiplicarlo por 30, pues me da 15. Y las unidades, pues daría metros sobre segundo. Esta es la velocidad que lleva el objeto cuando se lanza con esta velocidad inicial a este ángulo en su punto más alto. Vamos con otro ejemplo. Este está un poquito más extenso, es uno de los que está en la guía también, entonces para que vayan a ir adelantando temáticas si es que necesitan. Si se lanza desde el piso una piedra con una velocidad de 50 metros por segundo y formando un ángulo de 37 grados con el eje horizontal, entonces nos piden que hallemos el tiempo de vuelo, el alcance horizontal y la altura máxima alcanzada. Aquí las tengo discriminadas en el orden. Tiempo de vuelo es esta parte, esta columna, alcance horizontal es esta y la altura máxima es esta. Entonces, datos que me están suministrando. Tengo la velocidad inicial y el ángulo. Me dirán, profe, y el valor de G ya se supone que nosotros lo conocemos. Siempre va a ser el valor de 9.8 o en nuestro caso, para evitar tantos procedimientos y cálculos ahí más extravagantes, lo dejamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es una aceleración. ¿Listo? Entonces, el tiempo de vuelo, vamos a asumirlo con esta expresión que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo θ sobre gravedad. Es decir, que aquí lo que vamos a hacer ahorita es tomar la ecuación para hacer una sustitución de manera directa. 2 es 2 y se va a multiplicar con el producto entre estos dos señores. Entonces 50 se multiplica por el seno de 37 y ese resultado se multiplica por 2. Haciendo esa operación me da un valor aproximado de 60.18 ¿qué unidades? Metros sobre segundo. Y al dividirlo entre 10, pues entonces corremos la coma, una posición y nos da 6,018 segundos. ¿Por qué? Porque metros con metros se cancelan. Un segundo de aquí se cancela con uno de los dos segundos que tiene acá abajo, por lo tanto me queda en segundo.
¿Esto qué es? Es el tiempo que se demora realmente en caer o toda la trayectoria que describe la piedra, que es equivalente a 6.018 segundos. Ahora, este X máximo es la distancia horizontal que alcanza en el eje pues, horizontal, obviamente. Entonces, ¿cómo está representado? Por la velocidad inicial al cuadrado y el seno del ángulo doble. Entonces, eso se divide posteriormente sobre el valor de gravedad. Haciendo ahorita la sustitución, velocidad inicial son 50 metros sobre segundo, pero al cuadrado. Y el seno de 2 veces 37, entonces, sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. 50 al cuadrado da 2500 y eso afecta también a las unidades, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Seno de 37, pero como es del ángulo doble, me da 1.29. Al multiplicarlo por 2500 y al dividirlo entre 10, me resulta un alcance horizontal máximo de 322.5 metros. Esa es la distancia que alcanzaría una piedra, hipotéticamente, teóricamente, perdón, al ser lanzada con esta velocidad y este ángulo. Ahora, la altura máxima que puede alcanzar la piedra. Pues entonces vuelvo a tomar esta expresión que ya estaba referenciada en las ecuaciones que dimos, las 5 iniciales, que es igual, o sea, esa y máximo, que es la altura máxima, igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, pero al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Entonces, 50 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 37 al cuadrado, sobre 2 veces el valor de G. ¿Quién es G? Pues 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. Haciendo cálculos, 50 al cuadrado, dejamos que es 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, seno de 37, elevándolo al cuadrado me da 0,36, y al dividirlo entre 20, porque 2 por 10 me da 20, entonces multiplicando todo esto por aproximación me resulta que la altura máxima es de 45 metros. Ahí estamos entonces dando respuesta a uno de los ejercicios que están planteados allá con respecto a los 3 aspectos: tiempo de vuelo, alcance horizontal y altura máxima. Con respecto a este otro, que es uno de los que estaba, creo que es el último, el décimo, mejor dicho, del movimiento parabólico, aquí lo que le piden ustedes hallar es que tenemos que encontrar el ángulo, o sea, un ángulo con el cual fue lanzado un objeto, el cual alcanza esta altura de 500 metros y parte con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, entonces los datos que nos están suministrando, velocidad inicial y la altura máxima. Ahora, con ello nosotros ¿qué podemos asumir? Que, permítanme un momento que alguien está ingresando, que de aquí nosotros, Dios mío, que de aquí nosotros, si yo me devuelvo las ecuaciones que teníamos en un primer momento y quiero visualizar cuál de ellas me sirve de acuerdo a los datos que yo tengo, que es velocidad inicial, altura y obviamente la gravedad, pues entonces puedo ir a identificar de aquí que la ecuación, por ejemplo, las primeras dos no me sirve porque tengo altura y tengo velocidad inicial. Entonces, ¿qué ecuación puedo utilizar donde aparezca la altura y la velocidad inicial? Pues precisamente la cuarta, porque tengo el y máximo, que es la altura, la velocidad inicial, y lo que necesito hallar es el ángulo, y aquí está, entonces de ahí yo lo puedo despejar. Lo demás todo lo conozco. Recuerden ustedes que en una ecuación solamente debe existir una sola incógnita a la cual voy a buscar, no pueden existir dos, de lo contrario no me sirve. Por eso esta no me sirve, ni tampoco esta, porque no conozco ni la distancia horizontal, lo demás sí. Acá no conozco el tiempo de vuelo, lo demás sí, pero entonces que haría con dos incógnitas, tiempo de vuelo y fuera de eso también el ángulo. Entonces por eso utilicé la cuarta ecuación para de ahí entonces llegar a concluir lo siguiente. Despejando de aquí el ángulo que está de color rojo, que lo he dejado para que lo tengan ahí como en la mira, este 2G está dividiendo, pasa a multiplicar con la altura, entonces por eso acá me quedó Y por 2G. Y ahorita esta velocidad inicial está multiplicando al seno al cuadrado. Entonces, como multiplica, pues pasémosla a dividir. Estoy despejando porque necesito darle el camino libre al ángulo θ. Ahora, para poderme quitar el problema de este exponente que está aquí, que es el 2, pues sencillamente elevo todo al cuadrado. Si hubiera sido un 3, pues hubiera sacado raíz cúbica a ambos lados.
pero en este caso saco raíz cuadrada a este lado y a este lado. De forma que cuando saco raíz cuadrada al seno de teta, pues se cancela el 2 realmente, y acá queda como raíz cuadrada. Todo esto, vea, y por 2g sobre velocidad inicial al cuadrado. De tal forma que aquí ya me va quedando un poquito libre el camino. Seno de teta es igual a y, a la raíz cuadrada de y por 2g sobre velocidad inicial al cuadrado. Ahora, lo que a mí me interesa es despejar el teta, o sea, el ángulo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, a él lo voy a pasar al otro lado a buscar su operación o su función recíproca. Es decir, si está en seno, pues la idea es que vaya a buscarse su operación, que es el arcoseno o seno a la menos 1. En sus calculadoras, esto que está aquí sería precisamente esto. Vamos a mirarlo acá. Vamos a buscar una calculadora científica, F82, que son las más viejitas, y busquemos una imagen. Bueno, tomemos esta, que es una de las más veteranas. Esta, muchachos. Entonces, miren una cosa. Ustedes aquí en pantalla pueden observar que acá arriba hay una tecla que dice Shift, S-H-I-F-T. Entonces, ¿cómo saco yo ahí el seno para poder calcular el ángulo? Pues sencillamente hundo esta tecla y le doy la razón trigonométrica seno, que dice sin. Entonces yo le doy Shift y me va a aparecer en esta función, me va a aparecer en la calculadora ese seno a la menos 1 así. Y de ahí entonces se abre un paréntesis y coloca todo lo que le dé la raíz cuadrada, ¿sí? Y ahí le arroja entonces el valor del ángulo, ya como tal, ¿sí? Pues en este caso no lo estimé porque pues eran las actividades de ustedes, pero pues si lo pudiéramos calcular, ahí sería simplemente coger 2 por 10 me da 20, y 20 por la altura, que es 500, pues me va a dar un valor de 10.000, ¿cierto? Ahora ese 10.000 lo tengo que dividir entre esa velocidad, pero debe estar al cuadrado. Entonces 10.000 lo voy a dividir entre esa velocidad, que son 200, pero al cuadrado. Eso me daría 0.25. Y le voy a sacar la raíz cuadrada a 0.25. Pues me da 0.5. Y entonces ahorita yo digo ya seno, entonces le doy Shift, seno de 0.5, y ya sabemos que eso es 30 grados. Conclusión, el ángulo al cual se lanzó este objeto para alcanzar esta altura y esta velocidad fue de 30 grados. Lo dejo como ejercicio para que traten de ahí simplemente reemplazar los datos, calcula, saca la raíz cuadrada y luego colocan en la calculadora Shift, seno, y colocan ese resultado y les arroja el valor que les estoy diciendo, 30 grados. Ahí en su guía, por ahí encontré un error, igual como la guía se trabaja en mañana y tarde, y pues yo sumo las guías de matemáticas, entonces estamos trabajando un refuerzo. Sin embargo, pues en medio de todo, hay un pequeño error para que se corrija, muchachos, es en este ejercicio que dice que la hélice de un avión gira a razón de 2.000 revoluciones por minuto, de 20.000 revoluciones por minuto. Ahí le pedían que cuál es la velocidad angular y cuál es su aceleración centrípeta que experimenta. Ojo, pues en este caso la aceleración centrípeta no se va a poder, se podría calcular más bien esta, pero la intención aquí no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sino uniforme, ¿sí? Entonces no es con respecto, digamos, a la magnitud como tal, sino que es con respecto a ese ángulo. Entonces, como aquí nos falta un dato, entonces sencillamente este punto no lo van a calcular, solamente calculen el primero, que es cuál es la velocidad angular. Y para ello, entonces, tengan en cuenta lo siguiente: una revolución por minuto equivale a esto, a 2 pi radianes sobre 60 segundos. Yo de aquí ya puedo simplemente decir que si esto equivale a una revolución, entonces 20.000 revoluciones por minuto, ¿a cuánto equivale? Tengan en cuenta que este valor aquí, algunos autores, y en mi caso yo lo puedo asumir que esto es una velocidad angular, con la única diferencia es que me está dando una representación de una revolución por minuto, o sea, me está diciendo que está dando 20.000 vueltas por minuto, ¿sí? Es decir, es como si yo cogiera ahorita y pudiera determinar la frecuencia. Pues sencillamente, si yo quiero hacerlo de otra forma,
Pues voy a coger esos 20.000 revoluciones por minuto y lo voy a dividir entre 60 si quiero verlo así, como la ecuación que dice velocidad angular igual a 2pi por frecuencia. Entonces, pues al dividir 20.000 entre 60, le va a dar 333.33. ¿Qué es eso? Pues la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Pues es el número de vueltas que le va a dar, digamos, en un determinado tiempo, ¿sí? O sea, ¿cuántas vueltas va a dar? Pues 333 vueltas cada segundo. Esa es una cuestión, pues, relativamente, pues, exagerada, ¿cierto? Grandísima. Entonces, ahí, así como está de esta forma, ya queda directamente el resultado en velocidad angular. Y si no, pues entonces cojas los 20.000 y los divide entre 60, que le va a dar el resultado que le dije, 333,33, lo trae y lo reemplaza aquí, donde está la F, lo multiplica por pi, que es 3,14, y lo multiplica por 2, eso le va a dar 2090 y algo, ¿sí? Por ambos lados le tiene que dar el mismo resultado. Bueno, esto lo había tomado con la intención de que ustedes hicieran una estimación acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lanzo ahorita en el simulador? Voy a tomar esta velocidad inicial y a este ángulo para ver qué altura alcanzamos. Entonces, miremos qué pasa. Velocidad inicial 10 y 25. Para ya con ello ir haciendo como la parte del cierre de esta parte de ustedes, muchachos. Por acá no sé si tengo alguna pregunta. Bueno, hasta el momento no. Velocidad inicial dijimos que era 10. Vamos a borrar todo esto. 10 y el ángulo de 25 grados. Bueno, entonces vamos a disparar ese cañón a ver qué distancia me da. Listo, fue poco lo que me dio. Bueno, no sé por qué aquí estoy desfasando. Creo que es por, bueno, resistencia, quitémosla. Borremos otra vez. Bueno, 8.5, 8.7. Este es el valor que nos tiene que dar. Vamos a dejar este diámetro aún más pequeño y esta masa aún más pequeña y vamos a volver a lanzar. Vamos a ver si el efecto es lo que genera todo eso. Sí, listo. Entonces, mira, ahí de manera puntual podemos ver cómo la situación, pues a partir del objeto, mire que no es tan dinámica como se espera. ¿Por qué? Porque aquí el valor que me da es de 8.7, menos de 8. Si este fuera el objetivo, me daría 8.1 metros. Y si yo voy a hacer el cálculo matemático aplicando la expresión que debemos emplear realmente, entonces mire que si yo quiero mirar cuánto fue los metros que recorrió de forma horizontal, cuál fue el alcance horizontal, al aplicarlo matemáticamente, entonces mire a lo que llego. Me tiene que dar 8.7 metros. Y este valor, pues gráficamente no coincide con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos desfasando, apenas da 8.1, nos falta 60 centímetros. Eso se debe en parte porque pues, el simulador viene incorporado con todas los elementos o las variables que puedan incidir, como por ejemplo, pues la presión, el aire, todo lo que le pueda generar, digamos, la resistencia al objeto. Entonces, esos valores pues van a estar aquí inmersos y por eso no va el resultado que se espera, ¿cierto? Entonces, esa es como una ambientación, esta parte, muchachos, que quería comentarles.